Vamos a continuar. No sé si tengan dudas sobre los métodos que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, hoy entonces vamos a ver un algoritmo que es famoso porque, a diferencia de Dijkstra, nos permite aristas con pesos negativos. Entonces, esa es una ventaja porque hay aplicaciones en las que se requiere pesos negativos. Entonces, Bellman-Ford es un algoritmo que genera el camino más corto, o sea, nos busca cuál es el camino más corto en un grafo dirigido. Fíjense, este es un requisito, debe ser un grafo dirigido, ponderado, obviamente conexo, en el que el peso de algunas de las aristas puede ser negativo, tal como acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ir del nodo 2 al 5 es -1. Lo mismo pasa de 3 a 2. El costo es -2. Y de 4 a 3. Y de 4 a 6. Eso porque, por ejemplo, en el área de circuitos, pues es muy común los pesos negativos. ¿Sale? Entonces, esta es la diferencia entre Bellman y el de Dijkstra que vimos la vez pasada. En este caso, este grafo tiene 7 nodos, como acá lo podemos ver, ¿no? La cardinalidad del conjunto de nodos es igual a 7. Y según la cantidad de nodos, la cantidad de nodos a relajar deben ser la cardinalidad de B menos 1, o sea, en este caso 6. Son los nodos que tenemos que relajar o los ejes que tenemos que relajar en la aplicación de este algoritmo. Este algoritmo se basa en eso, en la relajación de los costos de los nodos. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, tomemos dos nodos cualesquiera, por ejemplo aquí U y B, estos dos nodos, el U es el 2, el B es 5. En general, cuando tenemos dos nodos, tenemos que checar o hacer esta pregunta: if la distancia de U más el costo de ir de U a B es menor que la distancia de B, si esa relación se cumple, entonces tenemos que actualizar el costo de B. Es decir, ahora la distancia de B va a ser igual a la distancia de U más el costo de ir de U a B o a V. ¿Sí vieron? Eso es en general cómo relajamos nuestros ejes para calcular los nuevos nodos o relajar los nuevos nodos de nuestro grafo. Entonces, para ir de U a B, lo que hacemos es preguntar si la distancia de U más el costo que implica de ir de U a V es menor que la distancia que tenga V. Si se da esa relación, entonces actualizamos el costo de V. Costo de V va a ser igual al costo de U más el costo de ir de U a V. ¿No tienen dudas de cómo se va a ir relajando? Bueno, si no hay dudas, yo lo voy a a tratar de resolver utilizando el Paintbrush. Ahorita nada más les explico qué onda con esto de la relajación. Para hacer esa relajación tenemos que considerar esta lista de ejes, que son todos los aristas que existen. Por ejemplo, la primera va de 1 a 2, en este caso vale 6. Luego de 1 a 3, que vale en este caso 5. Y luego de 1 a 4, que también vale 5. Entonces primero recorremos las que parten de 1, luego las que parten de 2. En este caso pues ya nada más está
la negativa, que va de 2 a 5, y así sucesivamente seguimos ahora con los de 3 a 2, de 3 a 5, luego de 4 a 3, 4 a 6, de 5 a 7, de acá de la arriba a la derecha, y finalmente de 6 a 7. ¿Cuántas veces vamos a recorrer esta lista? Bueno, pues esa lista se recorre a lo más n-1 veces, es decir, en este caso, a lo más 6 veces. ¿Sí? O sea, a lo más 6 veces. Y eso quiere decir, a lo más quiere decir, si antes de la sexta iteración ya no hay cambios, pues entonces también se puede detener. Entonces, si en algún recorrido de esta lista recorremos todos los nodos y ya no hubo cambios, se detiene. Caso contrario, seguimos, volvemos a empezar a lo más 6 veces. ¿No tienen dudas? Bueno, entonces el algoritmo dice debemos de inicializar todos los nodos a infinito y el inicio a 0. Es decir, fíjense, tenemos que hacer esto. Ponemos 0 en el nodo inicial, infinito en el resto. ¿Ya ven? En todos ponemos infinito. Esa es la forma en que se inicializa. Todos a infinito excepto el nodo inicial. Ese va a 0. ¿Alguna duda hasta acá? Acuérdense, tiene que ser un nodo conexo, dirigido, ponderado y alguna de sus aristas puede ser negativa. En este caso hay 4. La de 2 a 5, la de 3 a 2, la de 4 a 3 y la de 4 a 6 son negativas. Las demás positivas. ¿Alguna duda? Sí, el infinito es el peso que le estamos dando al inicio. Y realmente más que infinito, se representa así, ¿no? Ahorita lo representamos como infinito. Realmente lo que significa es ponerles a todos los nodos el peso con el número más grande que se pueda representar en el lenguaje. Por ejemplo, si en el lenguaje el número más grande es 65.722, pues le ponemos ese. El número más grande que se puede representar en el lenguaje. Y el nodo inicial con 0. Entonces aquí se pone infinito haciendo esa suposición de que el infinito representa el número entero más grande que permite nuestro lenguaje. Por ejemplo, si estamos conscientes que los pesos no son tan grandes, pues a lo mejor bastaría con ponerle 1000 y ya, ¿no? Ya tendríamos. Acuérdense que eso nomás es para la parte de inicialización y conforme se van relajando, esos pesos se van a ir actualizando, porque acuérdense que eso decía aquí el procedimiento. Tenemos que ir relajando, y relajar significa hay que ir actualizando los pesos, acá los pesos de los nodos con esta formulita. El costo de U más el costo de ir de U a V. Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero sí, el infinito representa un número entero, el más grande que se pueda representar en el lenguaje que estemos trabajando. Y si sabemos que no son tan grandes, pues mejor 1.000.000, y ya con 1.000.000 es suficiente. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Pues el infinito es el peso que le estamos dando al inicio a todos los nodos excepto el primero. El primero tiene un peso de 0. Bueno, si no tienen dudas, yo lo voy a hacer aquí en PenBrush porque voy a ir modificando el
¿cómo se llama? El peso o la distancia o el costo aquí, ¿no? De cada nodo. Entonces lo vamos a hacer. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Según la formulita, dice que tenemos que checar. Acá voy a poner la formulita. Esa es la formula. El if dice que tenemos que checar si el peso de U más el costo de ir de U a V es menor que el peso de V, entonces actualizamos. Si no, lo dejamos como está. Entonces yo lo voy a hacer ahorita aquí sobre Paintbrush. Entonces empezamos y vamos, para irlo haciendo, vamos a ir recorriendo esta lista. ¿Sale? Entonces, fíjense, primero empiezo con el 1 a 2. Entonces decimos, el peso de 1 es 0 y el peso de 2 es infinito. Entonces, según la formulita, dice, tenemos que ver si la suma de 0 más 6 es menor que infinito. Pues sí, en este caso sí, porque acuérdense que infinito es el número entero más grande. Entonces 0 más 6, 6 menor que infinito, sí. Entonces eliminamos el infinito y ponemos el nuevo peso, que en este caso 6. ¿No tienen dudas? Eso es lo que dice la formulita. Lo actualizamos con el costo de 0 más lo que me cuesta de ir de U a V. En ese caso era 6. Entonces 0 más 6 ponemos 6 en el nuevo nodo. Y ya hemos hecho la primera, ¿no? Que era la de 1 a 2. Ahora vamos con 1 a 3. 1 a 3. De 1 a 3 hacemos lo mismo. El costo de 1 es 0 más 5 que me cuesta ir al nodo 3. Entonces 0 más 5, 5 menor que infinito, sí. Entonces quitamos el infinito y ponemos en su lugar el nuevo peso, que en este caso es 5. Luego vamos con la siguiente arista, que es esta, de 1 a 4. Entonces de 1 a 4 nos dice, pues el primero vale, el primer nodo tiene 0, el costo de ir de 1 a 4 es 5, entonces 0 más 5, 5. Menor que infinito, sí, entonces quitamos el infinito y actualizamos su peso, su costo, perdón. 0 más 5 nos da 5. Es el nuevo valor. ¿Ya vieron cómo vamos quitando los infinitos? Se pone infinito para decir que debe ser un número grandote, más grande que todos los que tiene cualquiera de las aristas del grafo. ¿Hasta acá no tienen dudas? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos con el que va de 2 a 5. Tenemos que seguir este orden de la lista. De 2 a 5, fíjense, aquí tienes el peso de 2 es 6, más el costo de ir, de 2 a 5 es menos 1. Entonces 6 más menos 1 es 5. Menor que infinito, sí. Entonces quitamos el infinito y ponemos un nuevo costo, que en este caso es 5. ¿No tienen dudas? Ahí, fíjense, fue negativo. Ahora continuamos, ¿no? Ahora vamos con el de 3 a 2. De 3 a 2, dice, fíjense, ahora su costo de 3 es 5.
porque ese ya lo habíamos actualizado hace un momento. Y el costo de ir de 3 a 5 es 1. Entonces 5 más 1, 6. Menor que 5, no. Entonces quiere decir que se queda el 5. Porque no cumple, acuérdense que tenemos que checar que cumpla esa relación. Menor estricto. En este caso, 5 más 1 es 6. 6 menor que 5, no. Entonces se queda el 5, no se actualiza. Y seguimos, ¿no? Ahora con 3 a 5. 3 a 5 dice... no, 3 a 5 ya lo hice. Ahora 4 a 3. 4 a 3 tenemos un peso de 5 y el costo de ir de 4 a 3 es menos 2. Entonces 5 menos 2, 3. 3 menor que 5, sí. Entonces quitamos el 5 y ponemos 3, que es el nuevo costo, nuevo peso del nodo 3. Luego seguimos. Vamos ahora con... Disculpe, maestro. Ajá. ¿Y ahí no le faltó el 3 y el 2? Porque se haría más o menos el 2, ¿no? Me lo salté. Sí, ¿no? Pues bueno, pues es que según yo el valor de 3 al principio es 5, ¿no? Y si se sube al 2 sería 4, ¿no? A ver, déjenme, voy a regresar. No, 3 que diga. Ajá, voy a regresar a ver para que vea yo cómo iba. Ahí iba yo, ¿no? Entonces dije, ahora voy a hacer el 3 a 2. De 3 a 2, dice, vale 5 y el costo de ir de 3 a 2 es menos 2. 5 menos 2, 3. 3 menor que 6, sí, entonces debía quitar 6, sí, gracias. Ahí entonces me queda 3. De 3 a 2, ¿verdad? Ahora voy con el de 3 a 5. Sí, creo que ahí me había equivocado. Ahora voy de 3 a 5. De 3 a 5 dice, vale 5 y el costo de ir de 3 a 5 es 1. Entonces 5 más 1, 6. 6 menor que 5, no. Entonces se queda el 5. No se relaja. Sí voy bien, ¿verdad? Y ya. Luego de 4 a 3. De 4 a 3, fíjense, este vale 5 y el costo de ir de 4 a 3 vale menos 2, 5 menos 2, 3. 3 menor que 5, sí, entonces quitamos el 5 y ponemos el nuevo, que es 3. Lo voy a poner aquí adelante, 3. Ahora vamos con el siguiente, que es de 4 a 6. De 4 a 6 dice, este vale 5 y el costo de ir de 4 a 6 es menos 1. 5 menos 1, 4. 4 menor que infinito, sí. Entonces cambiamos infinito por 4. Luego continuamos, la lista dice ahora de 5 a 7. De 5 a 7 tenemos un peso de 5 más el costo de ir de 5 a 7 es 3. 5 más 3, 8. 8 menor que infinito, sí. Entonces quitamos el infinito y ponemos 8. ¿No tienen dudas? Y finalmente, fíjense, ahora vamos con el último, de 6 a 7. De 6 a 7 tienen costo un peso de 4, más el costo de ir de 4 a 7. De 6 a 7 es 3, 4 más 3, 7. 7 menor que 8, sí, entonces
quitamos el 8 y ponemos el nuevo valor, que es 7. Y hemos recorrido toda la lista. Como sí hubo cambios en algunas opciones, tenemos que volver a empezar. ¿Sí están de acuerdo? Eso dice el algoritmo. Acuérdense, a lo más 6 veces. De hecho, aquí voy a poner, ¿no? Que se voy a poner aquí, que ya llevamos una, ¿no? Que voy a poner iteraciones. Ya llevamos una. Que ya recorrimos toda la lista. Ahora vamos por la segunda iteración. Nada más dejen borrar. Sepa yo dónde ando. Creo que ahí ya las quité, ¿verdad? Entonces ahora vamos a volver a empezar. Entonces otra vez, de 1 a 2. De 1 a 2 es 0 más 6, 6. 6 menor que 3, no, entonces se queda tal cual. Ahora voy con 1 a 3. 1 a 3 es 0 más 5, 5. Menor que 3, no, entonces se queda. Ahora voy de 1 a 4. De 1 a 4 es 0 más 5, 5. Menor que 5, no, entonces se queda. Ahora voy con 2. 2 a 5. Vale 3 más menos 1 es 2. Menor que 5, sí, entonces quitamos el 5 y ponemos 2. Ahora voy con de 3 a 2. De Pero, 3 a... profe, por ejemplo, ahí no valía 6, No, porque... no, porque ven que lo taché y me había quedado 3 porque su compañero me corrigió y de 3 a 2 tenía yo 5 menos 2, 3. Como 3 es menor que 6, lo quité el 6 y dejé el 3. Por eso ahorita 3 menos 1 me da 2. 2 menor que 5, sí, entonces quito el 5 y dejo el 2. Acuérdense que los que voy tachando son los que ya quité. pero no primero entonces se tendría que pasar por el 3,2 y después por el 2,5. No, es en el orden que está en el grafo. Por eso van primero, los voy marcando acá. De 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, y luego de 2 a 5, que es el único de 2, y luego de 3 a 2, ahí voy ahorita de 3 a 2. Es el que voy a hacer ahorita. Bueno, ¿Cuál decías que tenía que hacer primero? el de 3,2 y después los de 2,5. No, se hace en el orden que está la lista. Es que como, bueno, si seguimos el orden de la lista, primero el valor de 2 sería 6, ¿no? Sí, fue ese, pero... A ver, otra vez, lo voy a empezar porque sí, ya me confundiste. El primero fue de 1 a 2 y valía 0 más 6, 6, porque es menor que infinito. Luego recorrí el de 2, no, el de 1 a 3, 0 más 5, 5 era menor que infinito, dejé el 5. Luego de 1 a 4 es 0 más 5, 5, menor que infinito, dejo el 5. Ajá, ahí ya recorrí todos los de 1. Ahora el de 2. De 2 a 5 tenía yo 6 menos 1, 5. Quito el infinito y pongo el 5. Luego de 3 a 2. De 3 a 2 dice, tenía yo 5 menos 2, 3. 3 menor que 6, sí. Entonces quito el 6 y pongo el 3. Está bien, ¿no? Porque No, dice primero pero el de 2 a 5. entonces también, por ejemplo, si le pone 3, actualiza también el que estaba con el que estaba conectado, que es el 5, el nodo 5. Pero eso lo hago ahorita. De 3 a 5, ¿cómo sería?
ya diría yo, de 3 como valía 5, 5 más 1, 6. 6 menor que 5 no, entonces dejé el 5. Sí, Pero por ejemplo, es que hace del nodo 2 al nodo 5 hace 3 menos 1. pero porque ya estoy en la segunda vuelta. Ah, ya. Está bien. Ya estoy en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta ya no tomo el 6, ya tomo el nuevo, que fue el 3, porque este me lo Ok. cambió el nodo 3. Entonces, pues dice 3 menos 1, 2. 2 menor que 5, sí, entonces dejo el 2. Ya. Ese fue de 3 a 2. Luego hago de 3 a 5. Tenía yo el 3 más 1, 4. Menor que 2, no, entonces lo dejo. Ahora Gracias, voy, profe. de nada, ahora voy de 4 a 3. Creo que alguien iba a entrar, ¿no? Bueno, estaban ahí explicándote también. Ahora de 4 a 3, ¿dónde estoy? De 4 a 3. Fíjense, vale 5 menos 2, 3. Menor que 5, sí, entonces dejo el 3. Luego voy de 4 a 6. ¿Alguien escribió? Me volvió a saltar otra vez. El 3, 2. Sí, profe. A ver, otra vez voy de regreso. Ahí va, fíjense, de 3, de 2 a 5. Voy a hacer de 2 a 5. Dice 3 menos 1, 2. Menor que 5, sí, entonces tacho el 5 y pongo 2. Luego voy de 3 a 2. Hasta les voy marcando aquí, se me olvida. De 3 a 2. Vale 3 menos 2. 3 menos 2. ¿A poco sí iba yo ahí? No, ¿verdad? Quién sabe cómo. Dejen, mejor lo hago otra vez rápido. Hacérmelo rápido, ya no, sin explicar mucho, porque si no me voy equivocando aquí. Cuando todo otra vez empiezo. Esta queda claro para todos, ¿no? Fíjense, hago el de 1 a 2. 0 más 6, 6. Menor que infinito, sí, dejo el 6. Luego de 1 a 3, que es el siguiente. De 1 a 3. 0 más 5, 5. Menor que infinito, sí. Entonces quito el infinito y dejo el 5. Luego hago de 1 a 4. De 1 a 4, 0 más 5, 5. Menor que infinito, sí. Entonces dejo el 5. Ya terminé con los unos, ahora voy con el 2. 2 a 5, 2 a 5, 6 menos 1, 5 menor que infinito, sí, entonces pongo 5. Ahora voy con el que sigue. De 3 a 2. De 3 a 2 es 5 menos 2, 3. Menor que 6, sí, entonces pongo 3. Luego voy de 3 a 5. 3 a 5, vale 5 más 1, 6. Menor que 5, no, entonces lo dejo. Luego voy de 4 a 3. 4 a 3, 5 menos 2, 3. Menor que 5, sí, entonces quito el 5 y pongo 3. Ahora voy con 4 a 6. 4 a 6 es 5 menos 1, 4. Menor que infinito, sí, entonces cambio el infinito y pongo 4.
Ahora voy con 5 a 7. 5 a 7 es 5 más 3, 8. Menor que infinito, sí. Entonces quito el infinito y pongo 8. Luego voy de 6 a 7. 6 a 7 es 4 más 3, 7. Menor que 8, sí. Entonces lo quito y pongo el nuevo valor, que es 7. Y ya recorrí toda la lista. O sea que ya hasta ahí es la primera iteración. Lo voy a escribir, ¿no? Iteración 1. Voy en la 1. Ahora voy a hacerlo con azul para que no se confunda. Entonces voy a empezar, voy a quitar lo que hace un rato, que son los que, cómo la recorrí. No importa que borre lo de abajo. Voy a empezar ahora otra vez. Entonces primero de 1 a 2. De 1 a 2 dice, tengo 0 más 6, 6 menor que 3, no, se queda. Voy con el siguiente, de 1 a 3. 0 más 5, 5 menor que 3, no, se queda. 1 a 4, 1 más, no, 0 más 5, 5, menor que 5, no, se queda. Voy con el 2. 2 a 5, 3 menos 1, 2, menor que 5, sí, entonces quito el 5 y pongo 2. Luego voy con 3 a 2. 3 a 2 vale 3 menos 2, 1 menor que 3, sí, entonces lo quitamos y ponemos 1. Luego voy con el 3 a 5. 3 a 5 es 3 más 1, 4. Menor que 2, no. Entonces se queda. Ese se queda, ¿verdad? Luego voy de 4 a 3. 5 menos 2, 3. Menor que 3, no. Entonces se queda. Ahora voy con 4. 4 a 6. 4 a 6 es 5 menos 1, 4. Menor que 4, no. Entonces se queda. Ahora voy con 5 a 7. 5 a 7 es 2 más 3, 5. Menor que 7, sí. Entonces quito el 7 y pongo el nuevo valor, que sería 5. Luego voy de el último, de 6 a 7. 6 a 7 es 4 más 3, 7. Menor que 5, no. Entonces ya, así se queda. Y estoy entonces en la iteración 2. Ya terminé la iteración 2. ¿Sale? Ahora voy con la siguiente iteración, ¿no? Voy a utilizar el color, uno que se ve morado, se ve. Aquí no se ve, ¿verdad? Color negro. Entonces voy a volver a hacer otra vez la iteración. Borro las cosas. Y voy a empezar con el 1 a 2. 1 a 2 es 0 más 6, 6 menor que 1, no, entonces se queda. Luego voy, sí, esta cosa. Luego voy con el de 1 a 3. De 1 a 3 es 0 más 5, 5 menor que 3, no, entonces se queda. Voy con el de 1 a 4. De 1 a 4 es 0 más 5, 5 menor que 5, no, se queda. Voy con el de 2, 2 a 5. 1 menos 1, 0 menor que 2, sí, entonces quito el 2 y pongo 0. Continúo, ahora voy con el de 3
a 2. 3 a 2 es 3 menos 2, 1. Menor que 1, no, entonces se queda. Ahora voy de 3 a 5. 3 más 1, 4. Menor que 0, no, entonces se queda. 4 a 3. 5 menos 2, 3. Menor que 3, no, se queda. 4 a 6. 5 menos 1, 4. Menor que 4, no, entonces se queda. Voy con el de 5, 5 a 7. 5 a 7 es 0 más 3. 3 menor que 5, sí, entonces quito el 5 y pongo 3. Y finalmente, de 6 a 7. De 6 a 7 es 4 más 3, 7. Menor que 3, no. Entonces ya se queda. Y ya hice la iteración 3. Esta es la iteración 3. Acuérdense que a lo más sería 6. Voy 3. Y si todavía puedo seguir. Borro otra vez todo lo que recorrí. Todos estos. Y ahora voy a tomar amarillo. El amarillo. Entonces empiezo con el 1 a 2. 1 a 2. 0 más 6. 6 menor que 1 no se queda. Luego de 1 a 3. 1 a 3 es 0 más 5. 5 menor que 3 no se queda. Luego de 1 a 4. 0 más 5. 5 menor que 5 no se queda. De 2 a 5. 1 menos 1, 0. Menor que 0 no, entonces se queda. 3 a 2. 3 a 2 es 3 menos 2. 1 menor que 1 no, se queda. Luego de 3 a 5. 3 a 5 es 3 más 1, 4. Menor que 0 no, se queda. Voy con el 4. 4 a 3. 5 menos 2, 3. Menor que 3 no, se queda. Luego voy de 4 a 6. 5 menos 1, 4. Menor que 4 no, se queda. 5 a 7. 0 más 3, 3. Menor que 3 no, se queda. Voy con el último. 6 a 7. 4 más 3, 7. Menor que 3 no, se queda. ¿Hubo algún cambio? No. No, con amarillo ya no, porque no taché ninguno. No hay ningún tachado amarillo. Entonces, como ya no hay cambios, no necesité llegar a la quinta. Ahí hice la iteración, sería la iteración 4, ¿no? El amarillo sería la iteración 4. Ya no tuve que llegar hasta la 5 porque ya no hubo cambios. En la iteración 4 se quedó, o sea que solamente fueron necesarias estas 4 iteraciones para saber que ya no hubo cambios y que entonces cuarta fue la que ya no hubo cambios. Entonces, con 4 iteraciones nos dimos cuenta que ya no hubo cambios. Quiere decir que entonces los pesos son de 0, de 1 a 2 es 1, de 2 a 5 es 0, el otro es 3, el otro fue 5. Fíjense de que lo hago medio. Bueno, obviamente el primero pues es 0, este es 4, este es 3. Son los pesos finales. ¿Vale? Esos serían los pesos finales. 1 para el 2, 0 para el 5, 3 para el 3, 5 para el 4, 4 para el 6 y 3 para el 7. ¿Alguna duda? Así creo quedó más claro, ¿no? Porque lo estaba yo haciendo medio mal. ¿Alguna duda?
Dejen guardarlo para que se los pueda mandar y ya lo vean. Y lo revisen sobre todo, ¿no? A ver si ya se los puedo mandar. Evidencias. Septiembre 27. ¿Dónde puse 27? No ven 27. Acá está. Ya se los mando por WhatsApp para que lo puedan analizar y vean si no me equivoqué en algo, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Alguien pregunta, ¿cuál sería la complejidad? Ahora sí que, ahorita que me están preguntando por ahí, ¿cuál creen que sería la complejidad de este algoritmo? ¿Alguien se le ocurre cuál sería? Acuérdense, lo que hice fue, primero, la inicialización, esa no tuvo, esa es recorro n, pero como es independiente del algoritmo, pues no, esa no cuenta. Entonces, lo primero fue ¿cómo se llama? La inicialización. Pero luego viene, acabo de poner, esta no. Luego viene el for, que va a estar recorriendo esta lista, la de lista de ejes. Entonces, de ejes. ¿Esos cuántos son? Fíjense, acá tenemos, para la lista de ejes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que de cada nodo estoy recorriendo sus aristas. O sea, si son n nodos, recorro n nodos y de cada nodo sus m aristas. O sea, ahí sería n por m, pero además, ¿cuántas veces lo itero? Sí, le están viendo, ahí sería lo que hice, pero para un solo recorrido de toda la lista de ejes o de adyacencias. O sea que esto me da n por m, pero todo eso lo hago a lo más 6 veces, o sea, por n menos 1 veces. Que n menos 1 es como n. ¿Sí están de acuerdo? Entonces realmente sería n cuadrada estoy recorriendo de cada nodo, acá lo estamos viendo, de cada nodo recorro todas sus aristas, por ejemplo, del nodo 1 todas las aristas, luego del nodo 2 también todas las aristas. Bueno, en este caso nada más es uno.
Del nodo 3, todas sus aristas. Del nodo 4, todas sus aristas. Del 5 y del 6. Todas las aristas que salen de cada uno de ellos. Por eso es n por m. Y luego eso, como lo hago a lo más 6 veces, sería n-1. Que es lo que dice la formulita, ¿no? Ahí acá lo estábamos viendo. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Dice la cardinalidad de b-1 nodos son los que se deben relajar. O sea, 6 iteraciones en este caso. ¿Ya más o menos vieron cuál es la complejidad? Ay, por ahí alguien había preguntado eso. Ahora sí ya creo. ¿Alguna otra duda que tengan? Porque ya creo que ya contesté todas, ¿no? Entonces tenemos que iterar hasta cuando ya más se ponga lo más menor posible. No, lo que tenemos que hacer es iterar hasta que ya no haya cambios. O hasta n-1 veces, que serían 6, ¿no? En este caso, porque hay 7 nodos. Entonces, ahorita yo dejé de parar en la cuarta iteración porque ya no hubo cambios. Apliqué la relajación, pero ninguno ya quedó en amarillo, quiere decir ya no hubo ningún cambio. Fíjense, uno quedó con la iteración negra, que creo que fue la tercera. Luego la iteración 2 me modificó y quedó el 1 de acá arriba del 2, del nodo 2, porque quedó en 1. Luego la iteración roja, fíjense, que fue la primera, me modificó el 3 y ya no volvió a cambiar. También modificó el 4, ya no volvió a cambiar. Modificó el 6, ya no volvió a cambiar. Sin embargo, el nodo 7 y el nodo 5 cambiaron con todas, ¿no? Empecé con la roja y cambió. Después seguí con la azul, cambió. Seguí con la negra, cambió. Pero ya la amarilla ya no hizo cambios, entonces ahí me detengo. Podría seguir hasta el 6, pero pues ya no va a haber cambios, entonces perdería yo tiempo nada más, ¿no? Estar iterando, poniéndole más colores y que ninguno modifique. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, entonces si no tienen dudas, les mando el otro link porque ya va a acabar para que hagan un ejercicio. Entonces ahorita les mando el link.